una matriz de religiones, el tronco iranio y el mundo védico. Nos va a permitir 4 ideas muy rápidas para situar lo que tenemos en la India. En la India, para entender ese semillero de religiones que es la India, para entender la riqueza de ese mundo religioso que surge de la India, de estas religiones índicas, pues tenemos que avanzar algunos conceptos respecto del tronco del que surgen todas esas religiones en un pasado remoto, que es lo que se llama religión o religión indoirania, ese tronco indoiranio, que une por una parte las religiones del Irán, que una de ellas la vamos a ver porque tiene su mayor desarrollo ahora mismo en la India, que es el parsismo, es decir, el mazdeísmo adaptado al mundo de la India, donde terminaron los zoroastrianos, llamados parsis porque eran de origen persa. Pero claro, hablaremos un poquito de ese mundo anterior de la religión del Irán, de la reforma de Zoroastro o Zaratustra y de las distintas vías que ha ido tomando. Religión indoirania. Corresponde al grupo oriental de las religiones que podríamos denominar indoeuropeas, que las conocemos por el gran desarrollo de la lingüística indoeuropea, que fue capaz de determinar familias de lenguas y, en cierto modo, claro, también hay esas familias de religiones con nombres de dioses que se asemejan a pesar de haber miles y miles de kilómetros entre unas y otras, y la única explicación es que provienen de un origen común. A nosotros, como estamos centrados en el mundo oriental, nos interesa específicamente este contexto, que es el contexto del grupo oriental de las religiones indoeuropeas. Y partimos de una supuesta religión indoirania antes de que se separasen los iranios de los indios védicos, y de ahí surgen toda una serie de líneas de religiones. Dense cuenta que por la parte de Irán, como tienen en el pequeño gráfico que ven aquí, en el Irán, la parte de Irán, pues encontramos, por una parte, el zoroastrianismo, ¿sí? la reforma de Zoroastro, que termina derivando en eso que llamamos también mazdeísmo, y luego el parsismo, y el parsismo con su epicentro en la India actual. Y por otro lado tenemos la religión védica. Tienen unos niveles, en sus momentos más antiguos, unos niveles bastante parecidos, la religión irania y la religión védica. Ahora la vamos a ver un poco, la religión védica, rápidamente. Pero lo interesante es que de la religión védica surgen 3 grandes propuestas, que son el budismo, el hinduismo y el jainismo, y están todas ellas interconectadas porque convivieron juntas durante los siglos de comienzo, cuando van surgiendo budismo y jainismo, el siglo VI, antes de la era, y van por influjo mutuo transformando el mundo védico en lo que conocemos por hinduismo. Entonces vamos a dar unas cuantas ideas de este mundo védico, del cual digamos que es la matriz de la que por desarrollo y aceptando ese mundo védico, que es lo que ocurre con el hinduismo, o por negación al mismo, que es lo que ocurre en el budismo y en el jainismo, encontramos este crisol de religiones. ¿Qué es la religión védica? Lo primero, plantear que es una religión, dentro de estos esquemas clasificatorios, es una religión nacional, es una religión gentilicia, es una religión de los aria, de los que se autodenominan de esa manera. Tienen un mensaje religioso y circunscrito a este grupo, que incluye a los susceptibles de que actúen en los ritos, se beneficien de esos ritos y por medio de esos ritos tengan la capacidad de controlar el cosmos. Es muy importante en la religión védica el ritual.
y en un primer momento excluían a los no Arya. Luego el hinduismo es capaz de asumir a los no Arya, pero en principio estaban excluidos. Y los Arya estaban divididos en esos tres grupos que todavía, en cierto modo, perduran, pero cada vez son menos evidentes, ¿no? Los brahmana, que son los sacerdotes, los kshatriya, que son los guerreros, y los vaisya, que son los comerciantes, trabajadores, etcétera. Entonces, aquí tenemos los tres grandes grupos para los que el mundo védico tiene cabida. El ritual védico funciona. Esta religión védica es una religión viva, es una religión viva en parte, porque se basa en toda una serie de textos, la literatura védica, que todavía son tenidos por textos sagrados en el hinduismo actual. Son tenidos muchos de ellos por textos sagrados. Son tenidos incluso por revelación. Los Vedas son tenidos por revelación. Aquí ven cuáles son el estrato más antiguo, el Rig Veda, y luego los sucesivos, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, y luego toda la literatura védica en torno a comentarios relativos a estos textos, los Brahmana, los Aranyaka, las Upanishad y toda una serie de muy diversos y numerosos sutra posteriores. Esta literatura, como les digo, está viva en el hinduismo. Es vista como material, incluso en algunos casos, revelado. El Rig Veda es visto como revelado, como Shruti para el hinduismo actual. No así para el budismo y el jainismo, que no lo ven como una literatura para ellos sagrada. Muy rápidamente, la teología védica, que en parte está incluida en el actual hinduismo, en ciertas formas de entender el hinduismo, algunos de estos dioses son todavía tenidos en cuenta, algunos de un modo muy claro. En los rituales de fuego, por ejemplo, Agni, el dios del fuego, es tenido en una posición fundamental. O son vistos como no dioses, casi podríamos decirlo, en el caso del budismo, del jainismo, una crítica sistemática a todo esto, a todos estos dioses. Muy rápidamente les planteo cuáles serían esos dioses. Agni es un dios fundamental, es el fuego, que a su vez es la boca de los dioses y el medio de comunicación entre los seres humanos y los dioses. Toda una serie de otros dioses en relación con el rito, como Amsha, que es la parte que se da a los dioses, Daksha, que es el dios de la habilidad sacerdotal, Vaga, que es el dios de la gracia divina que se reparte tras un ritual bien hecho, Soma, que es el sacrificio divinizado, que no se sabe exactamente qué es, pero en los de los himnos del Soma nos encontramos directamente la mención de que se trata de un vegetal, de una planta que se consumía y producía una unión con la divinidad. Todavía se mantienen rituales en relación con el Soma. Luego están los dioses que podríamos denominar naturales, como el sol, Surya, como Nacta, la noche, como Usas, la aurora, como Vayu, el viento, o también dioses que podríamos denominar más o menos funcionales, como Mitra, dios del contrato, como Indra, dios de la guerra, etc. Vishnu, que es un dios solar que tendrá cada vez mayor peso y será una de las divinidades fundamentales del hinduismo. Y luego, muy interesante, un nivel final, o por lo menos lo vemos más claramente al final de este mundo védico, que es el surgimiento de una serie de concreciones de dioses claramente abstractos, como es principalmente el Brahman. El Brahman, que es el absoluto, y que tiende la teología a converger en ese absoluto, en el Brahman. El Brahman es el dios fundamental de la última fase de la religión védica, que se llama Vedanta. El final, por ejemplo, es fundamental en muchas de las Upanishad, que es el nivel textual
de esta época final, ¿no? No sé si se dan cuenta la importancia que tiene el ritual en todo este mundo. El ritual es fundamental. El ritual es la clave de la acción sacerdotal. Y para los rituales están pensados los textos. Los textos son textos que los más antiguos, por ejemplo el Rig Veda, nos está planteando rituales, y luego los brahmanas, los aranyaka, las Upanishad están repensando el significado de esos rituales. Detrás de todo está una palabra que ya verán que es totalmente cercana a las que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos la palabra rito en sánscrito védico, esa palabra tienen una palabra equivalente, que es rita, pero con el sentido de orden cósmico. Ese orden cósmico que se corresponde en la escala humana al orden sacrificial. El sacrificio bien hecho es fundamental para que funcione. El sacrificio, funcione el mundo. El sacrificio es el centro de la vida religiosa. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que hay toda una serie de sacrificios costosísimos, algunos de ellos. ¿Qué es lo que parece que podemos extraer detrás de esa tendencia a sacrificios tan costosos? Pues probablemente podemos verlo, toda una serie de investigadores así lo han visto, un control sacerdotal sobre el sistema, un control sacerdotal sobre los reyes, sobre los guerreros, sobre el resto del cuerpo social, una especie de preeminencia simbólica sacerdotal que a su vez se construye por medio de esos sacrificios. Un ejemplo es el gran sacrificio del caballo, el Ashvamedha. El gran sacrificio del caballo, que es un ritual que sirve para reconocer y convertir a un gran monarca guerrero vencedor en el término es Chakravartin, el señor de la rueda, es decir, querría dar a entender que es un rey en que las ruedas de su carro no encuentran obstáculos. No encuentran obstáculos porque ha vencido a todos sus enemigos. Pero lo importante no solo es vencer a los enemigos, sino hacer el ritual que demuestre, que reconozca esa victoria, que es el gran sacrificio del caballo, que era un sacrificio que requería unos honorarios fuera de lo común, con cientos o incluso varios cientos de oficiantes, con una duración que podría llegar en algunos casos a meses y meses haciendo ese ritual. Por tanto, parece un medio de drenar hacia los sacerdotes los excedentes que podría generar la victoria militar. Y en sí lo que muestra es un fuerte control sacerdotal de la riqueza y el prestigio. Y entonces aquí es donde encontramos el cambio que se va produciendo, ese cambio que termina generando en el siglo VI esos modelos religiosos que resultan tan chocantes, porque hay algo que es chocante, que tanto el jainismo como el budismo pongan en duda hasta la propia importancia de los dioses. Hay algo chocante, es casi una paradoja, ¿no? Probablemente tiene que ver con los problemas del mundo védico final. Y esos problemas tienen que ver con, depende del punto de vista en que se analice, o una influencia extranjera, un choque que proviene del avance de la gente que viene de Occidente, de los Yavana, de la gente que viene de Occidente, pues persas o los imperios, el propio Alejandro, o también por el gran desarrollo de las ciudades que generan ámbitos de menor control, podríamos decir, de menor control, de mayor libertad o lo que fuera. Pero el sistema identificador ARIA empieza a no cumplir cuando se necesita aglutinar a toda la población y en especial a las poblaciones no arianizadas, no indoeuropeizadas. Cuando empezamos a encontrar gobernantes y el más claro es el
el gobernante Ashoka. El rey Ashoka, ahí tiene la cronología 273-231, el choque que es que Ashoka se hace budista. Las razones teológicas que él esgrime es que ha generado tal violencia, tal terror, ha generado tantos muertos en el proceso de unificar, que unifica casi toda la India, salvo parte del sur, casi toda la India la unifica, que ha generado tanto sufrimiento que opta por hacerse budista. Pero claro, puede haber probablemente otras razones, además de esa lectura que podríamos llamar religiosa, ¿no? Eh, en una India mucho más, con el gobierno de Ashoka y otros reyes anteriores también se dieron cuenta, no controlaban ritualmente, no tenían el control ritual de ciertos estratos de la población. Los brahmanes no controlaban ritualmente a muchas de las poblaciones, de estas nuevas poblaciones. De los reinos del norte sí, pero a partir de cierta zona no estaban tan indoeuropeizados. Y también estos reyes se dan cuenta de que el peso del control social es excesivo. Y frente a esta excesiva influencia de estos sacerdotes brahmanes, pues una hipótesis que a mí me parece bastante aceptable para, entre otras cosas, entender lo que pasa y por qué deciden estas religiones que surgen acabar con la fuerza de los rituales, hacer, de hecho, religiones sin ritos, religiones sin culto a los dioses, culto establecido a los dioses, religiones que plantean que el mundo no ha sido creado, que no hay un Dios creador, que los dioses no están detrás de que el mundo funcione y todo esto, pues probablemente tiene que ver con esa excesiva influencia de los sacerdotes brahmanes y de que ciertos reformadores religiosos radicales, Buda o Mahavira, Buda el fundador del budismo, Mahavira el fundador del jainismo, que generan un nuevo mensaje que sirve para cualquiera, es decir, un mensaje universal, universalista. Y luego un mensaje muy interesante porque ellos no son brahmanes, ellos provienen de la casta de los reyes, vamos, de la casta de los guerreros. Es decir, que es como una puesta en duda por parte de la casta de los guerreros del papel simbólico de los brahmanes. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues estos reformadores religiosos se enfrentan al sacrificio cruento y al desembolso que conllevaba. Y son, como les decía antes, religiones sin sacrificios y sin ritos, aunque luego vayan construyendo ritos y sacrificios a lo largo del tiempo, pero en los primeros momentos hay esa crítica sistemática al sacrificio, crítica sistemática al ritual que en la religión védica hemos visto que era tenido como la base del orden cósmico. Se enfrentan a la teología védica, llegan incluso a negar la existencia de los dioses o la importancia de los dioses. Tú si niegas su importancia, te encuentras con sistemas religiosos. Bueno, cuando hablemos del budismo desarrollaremos alguna de estas ideas, pero sistemas religiosos no teístas o directamente ateos, algunos de los budistas actuales, ellos se consideran claramente o directamente ateos, veremos algunos casos. O si quieren utilizar un término más sofisticado, que lo generaron Tillich y lo utilizó en algún caso también Zimmer, transteístas. O sea que no centran en las divinidades, no centran en Dios o los dioses la base de la religión, sino en otras cosas, que lo iremos viendo cuando trabajemos el budismo, que es el que vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces se enfrentan a la teología védica negando la mayor, negando la importancia de los dioses. Y se convierten en religiones abiertas a todos, a los no aria, a los extranjeros, a los animales también. En el budismo los animales están incluidos dentro de la experiencia que plantean de liberación, ya también lo veremos. Por tanto, niegan hasta el sacrificio cruento, por supuesto, ¿no? Y abiertas a todos, lo que nos encontramos son religiones potencialmente misioneras y con un mensaje universal.
Así como el mensaje védico es un mensaje nacional circunscrito al grupo de los Arya, al grupo nacional o gentilicio que se reconoce en torno a ese término, que es un término que luego utilizaron también los budistas, utilizan el término Arya, pero desde un modo, desde una caracterización diferente completamente. No es un grupo gentilicio. Los Arya no son un grupo gentilicio. Para los budistas, Arya quiere decir noble. De hecho, el, el noble sendero óctuple, que es característico del budismo, ya lo veremos, es Arya Marga, el camino noble, ¿no? El Arya Marga en sánscrito. Entonces, ahí tenemos como hay una redefinición de toda una serie de conceptos que están antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que surge una nueva síntesis, que es la que vamos a trabajar ahora dentro de un momento. Surge una nueva síntesis frente al impacto del budismo, frente al impacto del jainismo, frente al impacto de otros grupos que algunos de ellos hemos perdido la traza de lo que fueron en realidad, frente a lo que representan todos estos grupos, una sociedad dinámica, la urbanización, la construcción de imperios mayores, etcétera, la religión védica se va transformando. Va, por una parte, potenciando las abstracciones divinas, va multiplicando las divinidades, que ya habrán visto que había muy pocas divinidades en el mundo védico, muy pocas divinidades importantes que fueran femeninas, pero ahora empiezan a haber cada vez más divinidades femeninas, divinidades extáticas, mística, es decir, una nueva síntesis con elementos no aria que genera esa nueva religión de carácter, desde mi punto de vista, universalista, aunque tenga unas bases nacionales en la India, pero de carácter universalista que resulta ser el hinduismo.